En Hebreos capítulo 12, versículo 12. Amén. Dice así su palabra en el nombre del Señor Jesús. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseándole dar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Su palabra nos dice que levantemos las manos caídas. El tener las manos caídas pues significa que estamos pues desanimados o como derrotados. El levantar las manos significa pues es significado de victoria o de rendirnos delante del Señor. Y aquí su palabra nos dice que levantemos esas manos caídas. Cuando alguien está en desánimo, cuando alguien pues se siente derrotado o que pues no tiene fuerzas para seguir luchando, para seguir peleando la buena batalla de la fe, pues está en esta situación con las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esas rodillas paralizadas que pues ya no avanzan en el camino del Señor. Están en el mismo lugar y ya no avanzan en este camino del Señor. O ya no se doblan para orar, para buscar su presencia. Y dice el 13, y haced sendas derechas para vuestros pies. Nos habla pues realmente de alguien que está desanimado, y alguien que pues ya no tiene el ánimo para luchar, para seguir peleando la buena batalla de la fe, alguien que está con las manos caídas, con las rodillas paralizadas, alguien que no avanza, alguien que está enfermo espiritualmente, alguien que ya no están tan derechos sus pasos, y por eso dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Qué difícil es avanzar cuando alguien está enfermo o cuando alguien, como dice ahí, está cojo. Requiere quizás aún mayor esfuerzo para avanzar cierta parte del camino. Requiere más esfuerzo que aquel que está sano, está completamente sano de sus pies. Y su palabra nos habla de esta persona o de este hermano que dice para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Primero, las manos caídas, significado de desánimo, de derrota, de que ya no puede, no quiere seguir hacia adelante, las rodillas paralizadas, que no avanza, que está en el mismo lugar, que ya no dobla sus rodillas para buscar al Señor y que ya no están tan derechos sus pasos. Y su palabra nos dice que cuando se está en esa condición, debe de buscar al Señor para que pueda hacer sendas derechas para sus pies, para que lo cojo, aquello que le impide avanzar, que le cuesta tanto trabajo avanzar, sea sanado. El Señor lo sane de esa enfermedad espiritual. Dice el 14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
Tener paz con todos. Qué importante es siempre buscar la paz con todos. En cuanto de nosotros dependa, tener paz con todos. Y dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para tener esperanza de ver al Señor, tener confianza de ver al Señor, pues es necesario que haya estas dos cosas en nosotros, tener paz con todos y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin excepción de personas, nadie verá al Señor si no tiene paz y si no tiene santidad. Dice el 15, mirad bien. Eso significa que meditemos, que miremos bien, que estemos atentos. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿A qué equivale dejar de alcanzar la gracia de Dios? Equivale a, pues, a dejar de alcanzar la salvación, a dejar de ser salvo. Y por eso su palabra nos dice que miremos bien, que tengamos mucho cuidado. No sea que alguno, porque desde el versículo 12 nos está hablando de una enfermedad espiritual. Está hablando de alguien que pues tiene las manos caídas, que está derrotado, que pues sus pies ya no avanzan igual, que ya no están derechos sus pasos. Y nos dice el 15 que miremos bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que equivale a perder su salvación, que equivale a no ver al Señor, que brotando, luego dice, alguna raíz de amargura os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. ¿Cuál es el origen o por qué surgen las raíces, la raíz de amargura? Surge por la falta de perdón, por no estar dispuesto a pedir perdón o a perdonar. Por esa razón surge la raíz de amargura. Y su palabra dice que miremos bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios por causa de la raíz de amargura. ¿Cuántas luchas hemos pasado en el camino del Señor? ¿Cuántas tribulaciones han venido a nuestras vidas, enfermedades, y nos hemos esforzado y hemos luchado por vencerlas, por perseverar? Pero qué triste y qué lamentable que a alguien cosas tan pequeñas, tan insignificantes, después de haber vencido quizás grandes luchas, grandes pruebas, tribulaciones que han venido a su vida, cosas tan pequeñas, tan insignificantes, puedan hacerlo que deje de alcanzar la gracia de Dios, que es la raíz de la amargura. Porque la raíz de la amargura viene de no estar dispuesto a perdonar. Viene del orgullo, viene de no disponerse a perdonar o a buscar la paz con su hermano, con su hermana. Dice, luego nos habla de Esaú, cómo él cambió su salvación por algo tan pequeño, tan insignificante, que es un plato de comida. Y eso es lo que nos está hablando al recordarnos a Esaú, que cuando alguien, por algo tan pequeño de no disponerse a perdonar, deja de alcanzar la gracia de Dios, al igual que Esaú, por un plato de comida, cambió su primogenitura. Algo tan importante para él, para su vida, que cuando se dio cuenta de la importancia, pues derramó sus lágrimas, lloró, pero ya no hubo lugar para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, así como Esaú cambió su primogenitura, que equivale pues a la salvación,
Así también, cuando alguien no está dispuesto a perdonar a su hermano algo tan insignificante, algo tan pequeño, cambia su salvación como lo hizo Esaú por un plato de comida, algo tan pequeño, y después de haber quizás luchado, después de que hayan venido a sus vidas, a nuestras vidas, pruebas quizás grandes, enfermedades, y a pesar de eso perseverar, y que después de tantas luchas y pruebas, algo tan pequeño nos haga que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Vamos a ir a Efesios 4:29. Dice el 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. En Cristo. Dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pero, ¿cómo le vamos a pedir a alguien que ya tiene amargura en su corazón que no salga de su boca una palabra corrompida? Dice donde leímos, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura se estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Cómo vamos a pedir que alguien dé una palabra para edificación si en su corazón ya hay amargura? Y por esa misma amargura va a contaminar a otros. Aquí nos dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero el Señor nos enseñó también que de la abundancia del corazón habla la boca. Que si en nuestro corazón hay amargura, pues eso va a salir de nuestra boca. Pero si en nuestro corazón está su palabra y hay amor, pues eso va a salir de nuestra boca. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Podemos ver cómo algo tan pequeño, que es el no estar dispuestos a perdonar o a pedir perdón, no solamente nos va a dejar a nosotros sin salvación, sino también a otros, como leímos, no sea que muchos sean contaminados. ¿Por qué? Porque por la raíz de la amargura no solamente nos contaminamos nosotros, sino aquellos que nos escuchan también son contaminados. Y dice el versículo 31, por eso dice el 31, quítense de vosotros toda amargura. ¿Cómo nosotros podemos quitar la amargura de nosotros? Pues perdonando, buscando la paz con nuestro hermano. Perdonando o pidiendo perdón, buscando la paz con nuestros hermanos. De esa manera podemos quitar la amargura de nosotros. Porque su palabra nos dice, quítense de vosotros. Y su palabra nos dice que podemos quitarla o nos manda a quitarla, es que podemos hacerlo. Si nos disponemos, podemos quitar de nosotros la amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Nos dice el 32, ¿cómo? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Quién nos perdonó el Señor? ¿Cuántos
cuánta inmundicia, cuánto pecado había en nuestra vida pasada. Cuántas cosas no hicimos para ofender al Señor, de tal manera que pues estábamos destituidos de la gloria de Dios, alejados de Dios, enemigos de Dios por causa del pecado, por toda la inmundicia, por todo el pecado que había en nuestra vida pasada. Y todo ese pecado que había, nosotros el Señor lo perdonó. Nos perdonó, nosotros lo olvidó y no nos lo recordará jamás. Pero nosotros muchas de las veces no estamos dispuestos a perdonar cosas tan pequeñas, tan insignificantes. Siendo que Dios nos perdonó tanto por amor, dio su vida por nosotros para perdonarnos, para salvarnos, para redimirnos, y nosotros no estamos dispuestos a perdonar cosas tan pequeñas. Vamos a ir a Santiago capítulo 3, 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunos, la vid, higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Con ella, dice, con nuestra lengua bendecimos al Dios y Padre. Luego dice, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe de ser así. No debe de ser así porque hemos sido llamados a bendecir. Hemos sido llamados para heredar bendición y para bendecir, no para maldecir. Dice el 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas, la vid, higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vamos a ir al Salmo 73. En este salmo vemos que también la envidia, las cosas del mundo, trae amargura. Dice 73, versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Primero, después de haber aprendido la lección, el salmista Asaf se dio cuenta de una cosa, que es cierta, que es real, que es verdadera, que Dios es bueno para con Israel, para con los de limpio corazón. Debemos de tener esa certeza, esa seguridad nosotros, que si nosotros tenemos un corazón limpio de maldad, de rencor, de odio, de resentimientos, de amargura, Dios es bueno para con los de limpio corazón. Ciertamente, con toda seguridad, con toda certeza, si nuestro corazón está limpio, Dios es bueno con nosotros, con los de limpio corazón. Y luego recuerda lo que pasó, porque para declarar lo que dice el versículo 1, para entender lo que dice el versículo 1, pasó antes por esa envidia que habla el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Porque, pues según él, pasaba por luchas, pruebas, sufrimientos, y veía
a los de allá afuera prosperar, que les iba bien en la vida, y él con puros sufrimientos. Y por eso dice, tuve envidia. Dice el versículo, vamos a leer el versículo 13. 73:13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Es lo que hizo la envidia para el salmista Asaf. La envidia a las cosas del mundo, a las cosas de allá afuera, dijo, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. No entendía la diferencia del que sirve a Dios y de las personas de afuera que son vanidad, que la vida es tan corta como un pensamiento. No entendía esa diferencia. Tuvo envidia de los arrogantes y viendo la prosperidad de los impíos, cayó en ese estado, en esa situación que pensaba que había limpiado en vano su corazón y lavado sus manos en inocencia. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. La envidia, las cosas de afuera, la prosperidad de los malos, trae amargura. Pero dice en el versículo 17, 73:17, donde leímos, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Fue a la casa de Dios, escuchó la palabra de Dios, entendió el fin de ellos. ¿Qué le sucede con todo y su prosperidad, con todo y sus riquezas? Dice el 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. ¿Y su prosperidad dónde quedó? ¿Sus riquezas de quién serán? Y dice el 23, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada es en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarse a Dios es el bien. He puesto en el Señor, mi Dios, mi esperanza, para contar todas tus obras. Entendió el salmista Asaf y por eso preguntaba él mismo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Ya no deseaba riquezas, ya no deseaba la prosperidad de los impíos, porque entendió que Dios los ha puesto como deslizaderos, que al final de cuentas en asolamientos van a caer con todas sus riquezas. Y por eso él dijo, fuera de ti, nada deseo. En la tierra, dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El mundo pasa y sus deseos. Las riquezas
pasan, el mundo pasa, sus deseos, la vanagloria de la vida. Aunque el hombre viva 100 años, es temporal, va a pasar, pero aquel que es limpio de corazón permanecerá en el pensamiento de Dios. Porque dice el versículo 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. Y cuando hablamos de un limpio corazón, hablamos de aquel que está limpio de maldad, limpio de odio, de resentimientos, de amargura, y ciertamente Dios es bueno para con él. Limpio de corazón. Las cosas del mundo pasan y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a ir a Hechos, capítulo 8. El pecado es amargura para el hombre. Hechos, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 19, 8:19. Dice, diciendo, está hablando de este hombre que se llamaba Simón, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque ni en de amargura y impresión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de eso que habéis dicho venga sobre mí. Hemos leído la historia de este hombre, Simón, que engañaba al pueblo, como nos dice el versículo 11, y les estaba atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Llega a la palabra, llega predicando Felipe, supuestamente crea la palabra, ve a los apóstoles que hacen señales, el poder de Dios, y les ofrece dinero, les dice el versículo donde leímos 19, denme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le dice, pues tu dinero perezca juntamente contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y le dice el 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque ni él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El pecado es y el de amargura y prisión de maldad. Cuando alguien no es libre del pecado, está en esa condición en hiel de amargura y en prisión de maldad. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. Vamos a leer desde el versículo 12. Amén. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿De qué forma nosotros podemos quitar la amargura? Pues aquí nos dice su palabra,
que debemos de vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Dice el 13, soportándoos unos a otros. ¿Por qué utiliza la palabra soportar? Porque pues realmente todos ofendemos, como dijo Santiago, que todos ofendemos muchas veces. Por eso su palabra nos habla de soportar, porque pues todos ofendemos muchas veces. Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó el Señor? Dio su vida por nosotros, derramó su sangre en la cruz, padeció, sufrió por nosotros para perdonarnos. Y de esa manera, como el Señor nos perdonó, también dice, hacedlo vosotros. Vamos a pasar a Santiago, capítulo 3. Santiago, tres, versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os captéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pregunta el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? El que crea ser sabio o entendido, dice Santiago, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si yo digo que soy sabio y tengo celos amargos y contención, dice, no os captéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón. Hemos visto en el Salmo 73 que habla que Dios es bueno para aquellos de corazón limpio. Un corazón limpio, libre de celos, de amargura, de maldad, de odio, de resentimientos. Dios es bueno para con él. Dice el 17, el 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Como leímos en Hebreos, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2, 2:12. Dice su palabra, por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Haced todo, dice, sin murmuraciones y contiendas. Vamos a ir a Mateo capítulo 18. Como hemos mencionado, la amargura viene, pues el pecado, alguien que vive en pecado, pues está, y el de amargura, como leímos, la envidia a las cosas del mundo, a la prosperidad del mundo, trae amargura. El no perdonar, los resentimientos llevan a la amargura, y por eso su palabra nos dice que debemos de perdonar siempre. Dice Mateo 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El versículo 15 nos dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Nos habla del perdón, cómo se debe, dice en la versión 60, cómo se debe de perdonar al hermano. Nos habla de estar dispuestos tanto a pedir perdón como a perdonar. Dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que atéis, cuando nos unimos, cuando nos perdonamos, pues todo lo que se ate aquí en la tierra es atado en el cielo. Pero cuando un hermano no perdona, o cuando no perdonamos, eso es también desatado en el cielo. Deja de alcanzar la gracia de Dios, como leímos. Cuando alguien no está dispuesto a perdonar, deja de alcanzar la gracia de Dios. Pedro, que pues siempre era poco exagerado, le pregunta al Señor cuántas veces debía de perdonar a su hermano que peque contra él. Y le dice, exagerando mucho según él, hasta 7. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Eso significa que siempre debemos de estar dispuestos a perdonar. 70 veces 7. Pero me ofendió, me hizo esto, me hizo aquello. Su palabra nos dice que siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Y principalmente porque lo que el Señor nos perdonó
era algo que pues no se podía perdonar, no se podía pagar esa deuda. Como dice el versículo 23 en adelante, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Nos habla de este siervo que le debía, dice que no pudo, dice el versículo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Hablar de 10,000 talentos es como hablar ahora en nuestros tiempos de millones o billones. Era lo que debía este siervo a su señor. 10,000 talentos. Como deber en nuestros tiempos, millones. Algo que pues con su salario, que ganaban un denario diario, era imposible pagar. Una deuda imposible de pagar porque debía millones o billones, era lo que le debía a su señor. Una deuda imposible de pagar. Dice que se ordena que se venda todo lo que tenía, su mujer, sus hijos, para que pagase la deuda, y aquel siervo se postra ante su señor, le ruega que le perdone la deuda, y dice el 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda, una deuda que era imposible de pagar, que se requerían pues siglos para pagar, entonces era imposible de pagar. El Señor le perdona la deuda, lo suelta a su familia, pero este hombre o este siervo sale y busca a su consiervo que solamente le debía 100 denarios, 100 días de trabajo. Haciendo de él, le ahogaba, le presionaba, págame lo que me debes. Como el siervo no pudo pagarle, dice, lo echa en la cárcel hasta que le pague la deuda. Así sucede o así nos vemos cuando el Señor nos perdonó una deuda impagable y nosotros no podemos perdonar una ofensa tan pequeña, tan insignificante. Dice, viendo sus siervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?
Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que le debía. Dice el 35, la reflexión o lo que el Señor nos manda. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Y no solamente se trata de que nosotros perdonemos a nuestros hermanos, o como dicen muchos, te perdono, pero no olvido la ofensa. Se trata de que perdonemos, como dice ahí, de todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas. Perdonar no solamente de labios, sino de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 4, y ahí vamos a terminar. Vamos a leer desde el 13. 1 de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Tengamos cuidado de nosotros mismos, de nuestro corazón. ¿Cómo estamos realmente? Leímos al principio que hablaba de alguien que pues tenía las manos caídas, las rodillas paralizadas, alguien que está derrotado, que está paralizado, que no avanza, que ya no lucha, que está estancado en el mismo lugar. De alguien que pues su corazón no está limpio, porque está lleno de amargura. De alguien que pues va a contaminar a otros, a los que le oyeren. Y por eso aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Cómo estás tú mismo? ¿Cómo están tus manos? ¿Están caídas? ¿Cómo están tus rodillas? ¿Están paralizadas? ¿Tienes un pie cojo? ¿Cómo estamos espiritualmente? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Tenemos un corazón limpio? ¿O hay resentimientos? ¿O hay envidias? ¿O hay amargura? La palabra nos dice, ten cuidado de ti mismo, de nuestro corazón, de nuestro estado espiritual y de la doctrina. Persiste o persevera en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo. Ya vimos la promesa de Dios con los de limpio corazón, que Dios es bueno para aquellos que tienen el corazón limpio. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Realmente, lo que esté en nuestro corazón, o como estemos nosotros espiritualmente, nos vamos a salvar nosotros y los que nos oyeren. Pero también, si estamos descuidados nosotros mismos y lo está en nuestro corazón, pues no nos vamos a salvar nosotros ni los que nos oyeren. Su palabra nos muestra que nosotros podemos salvarnos, su palabra, como leímos, pero también a los que nos oyeren. De la misma forma podemos perdernos y también los que nos oyeren, porque la amargura es algo que se contamina.